Revelado, el increíble secreto del hombre que humillaron, era el dueño de la empresa oculto. Mientras el sol brilla intensamente sobre las calles de tierra de su pueblo, Javier siente que el aire le falta. Con cada paso hacia el taller mecánico, sus recuerdos pesados como piedras en su mochila. Un ingeniero, un soñador, ahora atrapado entre tubos y herramientas, en un lugar donde su dignidad se desmorona a diario. La risa de los niños jugando en la plaza le irrita, sus ecos son un baldazo de agua fría que lo recuerda que alguna vez él también fue parte de un futuro prometedor. Recuerda sus días en la gran empresa, donde soñaba con construir puentes tecnológicos para su comunidad. Ahora, un burócrata sin corazón lo relegó a un mundo de desprecio, donde los prejuicios se sienten como cuchillos en su piel. Mientras repara un viejo coche, se encuentra inmerso en su propio desasosiego. Las maldiciones de su supervisor, un hombre con más odio que educación, resuenan en su memoria. Siempre lo miraba desde arriba, como un insecto a pisar. La impotencia se apodera de Javier, quien se pregunta si su vida siempre será una lucha contra la injusticia de clase. Un día, la puerta se abre y su abuela entra, con aquella calma que solo las mujeres sabias poseen. Le tiende una caja polvorienta, sus manos arrugadas temblando levemente. Javier, hijo, es hora de que conozcas la verdad sobre tu historia. Su voz, como un susurro, corta la pesada atmósfera del taller. Al abrir la caja, el polvo vuela, como si los secretos familiares despertaran del letargo. Documentos y fotos viejas revelan un pasado que nunca imaginó. Su familia, dueña de una antigua empresa que había sido vendida bajo engaños. Una herencia que no conocía lo golpea como un rayo. Lo que creía haber perdido en su caída, ahora brilla como un faro. ¿Por qué no se lo habían dicho antes? Porque el orgullo familiar siempre se había camuflado en el silencio. La tristeza se hace rabia, un contrasentido en su pecho. Si mi abuelo aún viviera, todo sería diferente. Pero el nuevo desequilibrio en su vida no le deja pensar con claridad. Ahora, la necesidad de recuperar su legado se mezcla con el miedo a fracasar, a ser nuevamente despreciado por quienes alguna vez fueron sus colegas. La idea de reclamar lo que le pertenece lo impulsa, pero la sombra de su supervisor, llena de desprecio, se cierne sobre su decisión. La lucha interna se intensifica. ¿Debería seguir adelante con el plan o renunciar a ese sueño que se siente tan ajeno? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con la revelación de su herencia en su mente. Javier siente que el tiempo se congeló. La plaza parece girar a su alrededor y el murmullo de sus esperanzas ahogadas resuena en sus oídos. Los ojos de su supervisor lo siguen en cada esquina, desafiándolo a dar un paso hacia adelante. Hay en sus gestos un desprecio palpable que le recuerda que, aunque su sangre lleve un legado, su posición es frágil. La pregunta flota: ¿podrá Javier ensayar su propia redención, o se dejará arrastrar por el odio y la humillación? La lucha por su dignidad apenas comienza, y el futuro es un abismo que le grita a través del silencio. El verdadero desafío está por llegar, y el eco de su historia lo marcará para siempre. Javier se sumerge en una oleada de emociones contradictorias. La revelación sobre su herencia despierta en él no solo un anhelo de justicia, sino también una determinación que se siente como un fuego incandescentemente nuevo. Sin embargo, sabe que cada paso hacia la búsqueda de su legado estará lleno de riesgos. Mientras trabaja en el taller, su mente divaga entre las herramientas desgastadas y las imágenes de su abuelo en los días dorados de la empresa familiar. Antes de que el orgullo nublara nuestra visión, murmura para sí mismo, mientras se permite un momento de nostalgia. Esa empresa que construyó su abuelo era más que un negocio,
era un símbolo de orgullo y una promesa de futuro. Al desaparecer, se llevó consigo la esperanza que ahora resuena en su interior. La decisión de abrir un nuevo capítulo lo atormenta. Javier comienza a investigar lo que sucedió con la antigua empresa. Se sumerge en un mundo de documentación legal, buscando pistas que puedan guiarlo a la verdad. La luz de su computadora ilumina su rostro en la penumbra de la noche mientras repasa viejas actas de venta y acuerdos. A medida que hurgan en los detalles más oscuros de los documentos, aparece una intersección entre el pasado y el presente. La idea de demandar a los compradores quiere cobrar forma, pero el miedo a enfrentar a aquellos que alguna vez fueron sus colegas lo hace vacilar. ¿Y si no tengo lo que se necesita? La pregunta resuena en su mente como un eco molesto. Con cada respuesta que encuentra, su determinación se enreda con la duda. Su supervisor, con su mirada despectiva, parece un recordatorio constante de sus debilidades. Javier se siente pequeño, como un niño que apenas comienza a aprender a andar en bicicleta. Pero también, como una chispa que puede encender una llama. Un día, mientras pasea por un mercado local, un antiguo compañero se acerca. Luis, quien siempre había admirado la pasión de Javier por la ingeniería, le pregunta cómo va su vida. La respuesta automática se le queda atascada en la garganta, mientras sus recuerdos de colaboración y sueños compartidos revientan en su mente. Antes de que se le acabe la oportunidad, Javier comparte su reciente descubrimiento sobre la empresa familiar. La reacción de Luis es una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Tienes que luchar por lo que es tuyo, viejo amigo. No dejes que el miedo te detenga. Las palabras resuenan en su interior como un mantra, incrementando su deseo de avanzar. Mientras tanto, Javier analiza la posibilidad de acudir a un abogado. En su mente, empieza a trazar el recorrido, imaginando cómo podría recuperar lo que le pertenece. Las preparaciones previas a la demanda requieren concentración y valentía. Cada documento revisado, cada reunión y cada conversación con expertos se convierten en nuevas herramientas en su arsenal. Pero a medida que se mueve hacia adelante, la sombra de su supervisor sigue acechándolo. La imagen de la burla y el desprecio le recuerda lo que hay en juego, no solo su legado, sino también su dignidad. La idea de no ser lo suficientemente valioso, lo suficientemente fuerte, le genera un nudo en el estómago. Esa lucha interna se convierte en su mayor enemigo. Javier sabe que debe transformar su ansiedad en determinación. Cada día, se repite que no solo está luchando por recuperar una empresa, está reclamando su valor como ser humano, su derecho a soñar. Por fin, decide que no tiene que hacerlo solo. Un grupo de ex empleados de la antigua empresa se encuentra en su mente, un manantial de experiencias y potenciales aliados. Con ese pensamiento dando vueltas en su cabeza, comienza a contactarles. Se siente un poco más ligero, un poco más seguro de sí mismo, mientras la idea de construir un pequeño ejército en su búsqueda por la verdad y la justicia se forma. ¿Podrá Javier, con la ayuda de quienes también fueron avergonzados, enfrentarse al monstruo de su pasado y reclamar su futuro? El momento de la verdad se aproxima, y Javier no puede evitar preguntarse, ¿tendrá el coraje suficiente para enfrentar lo que viene, o sucumbirá al temor una vez más? La primera reunión con los antiguos empleados no fue fácil. Javier se sentó en una mesa de café, nervioso y consciente de cada movimiento que hacía. Todos los rostros allí eran conocidos, pero el tiempo y las circunstancias habían forjado distancias que ahora parecían insalvables. Las conversaciones solían girar en torno al trabajo, pero hoy se sentían cargadas de expectativas, como si cada pregunta pudiera abrir viejas heridas. Luis fue el primero en romper el hielo. Entonces, Javier, ¿qué has estado pensando? La simple pregunta se sintió como una invitación, pero también como una interrogante de su propia valía. Javier tomó aire, intentando calmar los latidos en su pecho. Quiero recuperar nuestra empresa, pronunció, como si las palabras le dieran fuerza. Sin embargo, al ver sus miradas serias, una sombra de duda le cruzó por la mente. No es solo tuya, es de todos nosotros, se atrevió a corregir Ana,
una ex compañera que había soportado la misma caída. Su apoyo era inestimable, pero también intimidante. La sensación de responsabilidad hacia un grupo que había sido golpeado como él lo era un peso que apenas podía sostener. A medida que compartían sus pensamientos y emociones, Javier comenzó a notar la chispa de la esperanza en sus miradas. Cada testimonio era una mezcla de dolor, ira y, sobre todo, un renovado deseo de justicia. La historia de la empresa no solo era suya, era de todos ellos. Juntos formaban una narrativa colectiva que merecía ser contada. La noche avanzó en un vaivén de discusiones, esbozando una estrategia que era tanto práctica como emocional. Se planteó la idea de buscar un abogado especializado en derechos laborales, alguien que pudiera aportar luz en este oscuro camino legal. Javier comenzó a esbozar un plan, mientras su mente trazaba los próximos pasos, desarrollar una línea de argumentación sólida y recoger evidencias que validaran su reclamación, pero, en el fondo, Javier se preguntaba repetidamente si no estaba simplemente jugando a la perdición. Mientras las voces de sus ex colegas discutían estrategias y compartían historias, él se dio cuenta de que su batalla era también una lucha interna. Debía confrontar sus propias inseguridades si quería ser el líder que ellos necesitaban. Debemos estar listos para cualquier cosa, advirtió Luis, pisando fuerte. Nos enfrentamos a poderosos intereses. No serán fáciles de derribar. La realidad golpeó a Javier como un balde de agua fría. Podía imaginar la figura de su supervisor, sonriendo desde las sombras, alimentado por su duda. Esa noche, Javier regresó a casa con un pecho ligero y la mente atiborrada de posibilidades. Sentado frente a la computadora, la luz de la pantalla revelaba su rostro grave. En su interior, una transformación se gestaba. Mientras revisaba los correos y la documentación recopilada, comenzó a dar forma a una presentación poderosa que podría arrastrar a su causa a aquellos que aún no estaban convencidos. Sin embargo, cuando apretó enviar para contactar a un abogado, una inquietante pregunta resonó en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para reivindicar lo que le pertenecía? Este nuevo camino que había decidido emprender no solo amenazaba su futuro, sino que también podría implicar un sacrificio personal. Y en ese instante decisivo, sintió el peso de su legado familiar, la marca indeleble que su abuelo había dejado. El fuego de la determinación brotó en su interior. Necesitaba preparar su mente para una batalla que no era solo profesional, sino también personal. La lucha por su dignidad, por recuperar lo que era suyo, ya había comenzado. Justo cuando empezó a sentir que todo estaba tomando forma, un nuevo mensaje apareció en su bandeja de entrada. El asunto decía urgente, reunión sobre la antigua empresa. La incertidumbre le recorrió el cuerpo. ¿Era esto un golpe de esperanza o una bomba de tiempo lista para estallar? Sin dudar, Javier supo que debía prepararse, el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó con nubes grises que parecían reflejar la confusión que Javier sentía en su interior. Se sentó a su mesa, el café en la mano, y observó las calles mojadas. La mezcla de incertidumbre y determinación latía en su pecho como un tambor inquieto. La reunión prometía ser un paso crucial, y él tenía que estar preparado para resolver no solo sus propios demonios, sino también para enfrentar la realidad de una empresa en ruinas. Cada vez que pensaba en la antigua dirección, recordaba la traición y la manipulación que había sufrido. Sus compañeros de trabajo comentaban en voz baja sobre el fuerte eco de las decisiones tomadas por quienes ostentaban el poder. Javier sintió que se adentraba en un terreno pantanoso, donde el miedo y la determinación se entrelazaban en una danza peligrosa. Revisó los documentos que había recopilado, cada uno lleno de datos y testimonios que podrían fortalecer su caso. De repente, una idea se incrustó en su mente. Durante años, había trabajado en la sombra, pero había llegado el momento de brillar. Su historia personal era más poderosa de lo que había imaginado. Era el momento de utilizar su experiencia, no como un peso que lo arrastrara hacia abajo, sino como un arma letal en su lucha. Al llegar a la reunión, el aire en la sala era denso, cargado de miradas que equivalían a preguntas no formuladas.
Javier se sentó con los demás, sus compañeros dispuestos a escuchar y participar. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba liderando un movimiento por la justicia laboral, estaba arrastrando a cada uno de ellos hacia una posibilidad de redención personal. La voz de Luis resonó en el espacio, y Javier se sintió reconfortado al verlo tomar la iniciativa. Hemos perdido mucho, pero hoy estamos aquí para cambiar eso. Las palabras de su amigo eran un recordatorio de que la lucha no era solo contra un sistema fallido, sino contra la desconfianza que él mismo había alimentado en su interior. Mientras sus compañeros iniciaban la discusión, Javier sintió un impulso de participar. Decidido a compartir sus pensamientos, tomó la palabra. No podemos permitir que el miedo nos controle. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que ofrecer. Esta lucha es tan personal como laboral. Hablamos de dignidad, integridad y la posibilidad de un futuro mejor. Las palabras fluyeron con más facilidad de lo que había anticipado. La determinación resurgía, empoderando tanto a él como a sus compañeros. Vio cómo sus palabras resonaban, despertando ese fuego interno en los rostros que lo rodeaban. La decepción, el dolor y la posibilidad de un futuro más esperanzador se fundieron en un solo sentimiento palpable. Cuando terminó su discurso, las miradas reflejaban algo más que apoyo. Era un reconocimiento de que estaban a punto de emprender una lucha trascendental. Después de la reunión, Javier sintió un nuevo impulso. Los conceptos que antes lo abrumaban ahora eran piezas de un rompecabezas que comenzaba a encajar. Sin embargo, detrás de esa nueva energía vibrante, una pregunta persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar en esta lucha personal? La idea de enfrentar a su ex supervisor se aproximaba como una tormenta inminente. Javier comprendía que, para reivindicar su lugar, tendría que desenterrar secretos oscuros que amenazaban no solo su futuro, sino también su bienestar emocional. Y justo cuando estaba a punto de sentarse a reflexionar sobre sus próximos pasos, una alerta en su teléfono lo sacudió. Documentos reveladores sobre prácticas laborales ilícitas en la antigua empresa. Javier sintió que el estómago se le encogía, su corazón acelerado mientras se preguntaba si esto era el comienzo de lo que necesitaba para armar su defensa. ¿Qué más estaba por descubrir? La próxima decisión que debía tomar podría cambiar la dirección de su vida para siempre. La notificación en su teléfono reverberó como un tambor de guerra. Javier no podía contener un escalofrío que le recorrió la espalda. Las palabras prácticas laborales ilícitas sonaron en su mente como un canto oscuro, un eco de lo que había vivido. Con cada latido, el temor y la adrenalina chocaban dentro de él, creando una tormenta compleja que lo impulsaba hacia adelante. Esa noche, decidió sumergirse en la investigación. Los documentos que había recibido contenían detalles escalofriantes sobre acosos, violaciones de derechos laborales y el uso de tácticas intimidatorias. En ellos, Javier vio reflejada su propia experiencia, un espejo desgarrador de su sufrimiento. La indignación lo envolvió, y con cada página que leía, su determinación crecía exponencialmente. No era solo un caso más, era una guerra personal que debía librar. Días se convirtieron en noches, y esas noches en un torrente de información, conexiones y teorías. Javier comenzó a conectar los puntos, revelando un entramado de complicidades que alcanzaban a altos ejecutivos en la estructura de su antigua empresa. Mientras desentrañaba el hilo de la corrupción que había sofocado su voz, algo dentro de él se transformaba. Ya no era solo un empleado traicionado, se estaba convirtiendo en un agente de cambio, un guerrero armado con la verdad. La tensión laboral en su actual empleo aumentaba cada día. Javier notaba las miradas de incredulidad, la falta de fe en que pudieran vencer al sistema. Pero él no podía darse el lujo de dudar. La revelación de la existencia de una red clandestina de corrupción lo hizo cuestionar todo lo que había aceptado. Cada conversación que entablaba con sus colegas era un acto de desafío, no solo compartían su angustia, sino también sus sueños de justicia. Sin embargo, un peaje emocional se dibujaba en su rostro, y Javier comenzó a reconocer que sus propias inseguridades aún lo acechaban. Un buen amigo, Daniel, lo confrontó una tarde.
Estás volviendo esto más grande de lo que es, dijo con un tono de preocupación. No puedes cargar todo este peso solo. La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva. Javier sintió que las palabras de Daniel atravesaban su armadura, dejándolo expuesto. Nunca había sido bueno pidiendo ayuda, y esa sensación le roía por dentro. Sin embargo, al mismo tiempo, la idea de pedir apoyo también lo aterraba. ¿Acaso se verían como fracasos? Con el paso del tiempo, las investigaciones lo llevaron a descubrir algo que jamás había imaginado. Un pequeño grupo dentro de la empresa había estado realizando esfuerzos clandestinos para mejorar las condiciones laborales, trabajando desde las sombras. Al enterarse de esto, Javier se dio cuenta de que este era el momento de alinearse con esa fuerza. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Si lograba unir a las personas que aún creían en un cambio real, quizás podrían revertir la marea. Mientras delineaba un plan de acción, se sintió como un jugador de ajedrez, cada movimiento pensado, cada pieza cuenta. La idea de acercarse a aquellos con quienes había compartido tanto sufrimiento le generaba nervios, pero también una renovada determinación. Tenía que demostrar que había más que solo desconfianza y dolor en su historia. Sin embargo, no podía evitar la sombra de incertidumbre. ¿Podría realmente sostener lo que había comenzado? Una noche, después de un día de ardua reflexión sobre los nuevos contactos que había hecho, Javier se sentó frente a su computadora para escribir una carta anónima. En ella, destacó los puntos más críticos del informe que había recibido. Atrapado entre el deseo de actuar y el miedo a las repercusiones, la decisión de enviar la carta representó un punto sin retorno. ¿Era este el último sello en su transformación o el primer paso hacia un abismo que no podría controlar? Javier presionó enviar y sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Afuera, una tormenta comenzaba a desatarse y él sabía que se acercaba al verdadero enfrentamiento. Lo que venía podría cambiarlo todo. Mientras miraba por la ventana, una sensación abrumadora se apoderó de él. Pronto el pasado no solo lo perseguiría, sino que lo confrontaría directamente. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse al monstruo que había contribuido a su caída? La respuesta, aún lejana, lo obligaba a reflexionar sobre su siguiente movimiento. Las horas posteriores a la carta se sucedieron en un estado de alerta continua. Javier, con la mente llena de conspiraciones y posibles repercusiones, apenas pudo dormir. La tormenta que azotaba el exterior parecía en sintonía con su propio tumulto interno, el viento aullando como un recordatorio constante de que había cruzado una línea invisible. Cada sonido en su apartamento resquebrajaba su concentración, el timbre del teléfono sonaba como una sentencia. Cuando la luz del día finalmente se filtró por la ventana, aportando una tenue claridad, Javier decidió que no podía simplemente esperar. La acción requería valentía, y cada segundo que pasaba sin un plan era un segundo más en el que el miedo y la duda acechaban su mente. Se sentó a elaborar una estrategia. Ahora que había identificado al grupo clandestino que intentaba mejorar los derechos laborales, esa debía ser su entrada. Pero, ¿cómo se hacía eso? En su interior, las dudas chocaban, pero la necesidad de actuar era más fuerte. Javier se enfocó en crear un mecanismo de comunicación con los miembros de este grupo. Había aprendido en sus años de carrera que las alianzas eran esenciales, y esta no sería la excepción. Usando su ingenio, trazó un mapa mental de posibles contactos, colegas que, si bien no conocía del todo, habían expresado un deseo de cambio en conversaciones ligeras. Recopiló sus números y correos electrónicos, pensando repetidamente en lo que podría armarse a partir de esas conexiones. La primera persona que decidió contactar fue Teresa, una compañera de trabajo que siempre había mostrado interés por los derechos laborales. Los registros de auditoría a los que Javier tuvo acceso ya mencionaban su involucramiento en el pequeño grupo reformista. Un sencillo mensaje de texto fue suficiente para romper el hielo. ¿Te gustaría tomar un café? Creo que tenemos temas importantes de los que hablar. El encuentro fue tenso, pero prometedor. Al principio, la incredulidad invadió la conversación. Teresa dudaba de las intenciones de Javier,
pero al mencionar la carta anónima y señalar que otros estaban en la misma búsqueda, la chispa de interés se encendió. Cada palabra intercambiada continuó construyendo una atmósfera de confianza creciente. Javier empezó a vislumbrar la posibilidad de una red más allá de su propia carga emocional. Pronto, las reuniones clandestinas comenzaron a gestarse entre compañeros que deseaban el cambio. Javier, inicialmente reticente en asumir un liderazgo, encontró en sí mismo un valor inusual. A medida que empezaron a intercambiar ideas y estrategias, un grupo sólido se formó. A este pequeño ejército de almas inquietas lo unía un objetivo: transformar la cultura tóxica de su empresa. A medida que esta nueva iniciativa tomaba forma, también lo hacía una presión ineludible desde la dirección. Javier percibió que cada paso que daban hacia la transparencia iba acompañado de amenazas sutiles. Las miradas de sus superiores se volvieron más observadoras, y los rumores sobre su creciente influencia en la empresa comenzaron a circular. No pudo evitar la sensación de que estaban vigilándolo, y esto despertó una mezcla de adrenalina y paranoia en su interior. La presión aumentaba, y la tensión en el trabajo se sentía casi física. Sin embargo, algo había cambiado en Javier. En lugar de sucumbir al temor, comenzó a canalizarlo en determinación. Pasó noches completas preparando presentaciones y análisis que podrían ser utilizados en una futura reunión con la alta dirección. La idea de alzar la voz frente a aquellos que habían intentado callarlo le generaba una combinación embriagadora de miedo y empoderamiento. Empezaba a entender el verdadero significado del riesgo calculado. Un día, mientras se preparaba para una reunión clave donde planeaba presentar su caso a la alta dirección, recibió un mensaje que lo paralizó. Un aviso informal de que alguien de la empresa, de entre los que él consideraba aliados, tenía intenciones de traicionar su confianza. Era un salto al vacío, un momento que definiría no solo su lucha, sino lo que realmente estaba dispuesto a sacrificar para obtener justicia. ¿Podría Javier enfrentarse a un enemigo interno y salir victorioso, o se vería atrapado en una encrucijada definitiva frente a la aversión al riesgo? Con cada decisión que tomaba, Javier se acercaba más a la verdad de sí mismo y a su capacidad para desafiar el statu quo. Pero el tiempo se acababa y los secretos en su entorno comenzaban a desmoronarse. ¿Hasta dónde podría llegar? La pregunta lo inquietaba mientras se preparaba para la siguiente confrontación, una que podría definir no solo su carrera, sino su vida entera. La reunión estaba programada para el viernes y, a medida que se acercaba el día, la ansiedad de Javier se intensificaba. Cada hora que pasaba era un recordatorio del riesgo inminente que corría. Se sentaba en su escritorio, revisando sus notas, ensayando cada frase que pensaba pronunciar. La idea de ser descubierto, de ser menospreciado ante sus superiores, lo mantenía en un estado de agitación constante. Sin embargo, en lugar de convertirse en un obstáculo, esa ansiedad se transformaba lentamente en motivación. El mensaje sobre la traición potencial aún retumbaba en su cabeza. ¿Quién podría ser? El pensamiento perseguía a Javier como un espectro. La desconfianza comenzaba a calar hondo, y cada sonrisa o gesto amistoso de sus colegas se convertía en un posible indicio de engaño. En su búsqueda de justicia, se estaba rodeando de sombras. La revelación de que uno de ellos podría ser un traidor estimuló un pensamiento dentro de él, una necesidad urgente de fortalecer sus vínculos con aquellos que realmente compartían su visión. Un amigo en la lucha lo ayudaría a desdibujar la línea divisoria entre confianza y desconfianza. Decidió acudir a dos de sus compañeros más cercanos, Rafael y Laura, quienes habían estado al tanto de sus esfuerzos desde el principio. Se reunió con ellos en una cafetería cercana a la oficina, un lugar que elegía cuidadosamente, lejos de las miradas indiscretas de sus colegas. Javier compartió con ellos sus preocupaciones en voz baja, midiendo sus palabras con cautela. Se sentía vulnerable pero al mismo tiempo fortalecido por su disposición a abrirse. Necesitamos estar alerta, dijo Javier, su tono más grave de lo habitual. Si hay un infiltrado, no podemos permitir que eso nos detenga. Debemos ser más astutos y trabajar en silencio. La respuesta de Laura fue inmediata. Tienes razón.
Hay que seguir adelante, pero con más cuidado. Aún así, no podemos dejar que el miedo nos consuma. Rafael, más cauteloso, manifestó su desconfianza. ¿Y si no podemos identificar a ese aliado traidor antes de la reunión? Lo que digamos puede llegar a oídos equivocados. La percepción del peligro no solo lo enfrentaba a la realidad del espionaje, también Juan, su jefe, había comenzado a actuar de manera más intimidante. Con las miradas de los ejecutivos sobre él, lo que solía ser una atmósfera laboral relativamente amigable se había convertido en un campo de batalla psicológico. A medida que se acercaba el profundo encuentro con su jefe y la directiva, la presión de exponer sus ideas se sentía casi tangible. Había alcanzado un punto en el que el miedo tenía que transformarse en propósito. Con sus compañeros, Javier decidió que era hora de diversificar sus tácticas. Crearon un canal de comunicación menos evidente entre ellos para compartir información y estrategias. Las reuniones serían más frecuentes, pero móviles, cambiando de lugar y de hora para evitar ser detectados. Al sentir esta renovada energía, Javier comenzó a entender que la traición le había otorgado una nueva perspectiva, su voz se hacía más fuerte, menos desalentada por las sombras de la traición. La noche antes de la reunión, Javier no pudo evitar revisar sus materiales de presentación una vez más. No se sentía como un impostor, sino como un líder en formación, un luchador por una causa que finalmente reconocía como legítima. Sin embargo, su mente no podía ignorar la advertencia de la traición. Sería capaz de enfrentarse a su enemigo interno y localizar la fuente de la desconfianza antes de que fuera demasiado tarde. Mientras su corazón palpitaba al compás de la incertidumbre, Javier se preparó para la batalla más importante de su carrera. El reloj marcaba el fin de su tiempo de preparación, el enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina. ¿Se alzaría su voz o se ahogaría en la adversidad? Para hallar respuesta, primero debía superar la prueba de lealtad que lo aguardaba. Fuera del ambiente seguro de su casa, la luz de la oficina lo esperaba. La realidad comenzaba a caer en su hombro como un manto pesado. ¿Fueron aquellos que confiaba realmente a sus espaldas o era solo un reflejo de sus propios temores? Cada paso hacia la reunión era como un eco de preguntas no resueltas. La confrontación se acercaba y, con ella, el momento de desvelar la verdad, ya sea su salvación o su perdición. La verdadera prueba comenzaba. La sala de reuniones se sentía helada, como un presagio del tormento que se avecinaba. Javier tomó un profundo respiro antes de abrir la puerta. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor marcando el ritmo de su ansiedad convertida en determinación. Este era el momento decisivo donde su visión por el futuro de la empresa y su propia carrera se entrelazaban. La atmósfera cargada estremeció su confianza y, sin embargo, al mirar a su alrededor, se sintió más centrado. A su lado, Rafael y Laura tomaban lugares estratégicos, como cómplices de un plan que apenas comenzaba a tomar forma. La mirada de Juan, su jefe, perforó a Javier con un destello de desdén, pero en el fondo, fortaleza resquebrajaba la angustia que lo había atormentado durante días. Javier comenzó a presentar su propuesta con una claridad que no se había permitido antes. Las palabras fluían con autenticidad, mientras recordaba que sus ideas eran el fruto de muchas horas de trabajo y colaboración. Sin embargo, una sombra amenazaba su concentración, la posibilidad de que ese mismo trabajo fuera utilizado en su contra por alguien cercano. Cada pregunta desafiante que Juan lanzaba al aire era un recordatorio de esa traición latente, pero lo que antes lo paralizaba, ahora lo encendía. Esto es completamente inaceptable, interrumpió Juan con tono impetuoso. ¿Acaso crees que esto es suficiente ante la junta directiva? Estás poniendo en riesgo este proyecto. La presión del ambiente parecía aumentar, los murmullos de los directivos se convertían en ecos cada vez más distantes, el ataque no fue solo verbal. Javier sintió cómo se le contraía el pecho, pero en lugar de retroceder, apretó los puños bajo la mesa. En ese instante, una revelación brotó en su mente, no estaba solo en esta batalla. Con Rafael y Laura a su lado, había creado una red de apoyo.
Con esa idea en mente, sus palabras adquirieron un nuevo sostén. Juan, empezó Javier, reconociendo la autoridad de su jefe pero también su falta de visión. Este enfoque se basa en datos concretos que hemos recopilado y las experiencias previas han demostrado que la innovación no se sostiene solo en la estabilidad. Debemos arriesgarnos para progresar y adaptarnos a las demandas del mercado. La voz de Javier creció en intensidad, atrayendo la atención de todos en la sala, en particular la de su jefe. De repente, la fría atmósfera comenzó a partirse. La mirada despectiva de Juan se tornó en curiosidad. Javier continuó desglosando su propuesta, dando espacio y reconociendo los posibles recelos de la directiva. Habló sobre la importancia de la transparencia y la necesidad de pivotar, sintiendo como cada argumento resonaba con una fuerza que no había captado antes. En sus palabras había una nueva dirección, la urgencia por construir un equipo sólido y cohesionado resaltó su postura. Sin embargo, a medida que la conversación se expandía, una inquietud se posaba sobre su mente. ¿Pudo haber un rastro de traición presente en la misma mesa? La mirada de Laura se cruzó con la suya, y Javier sintió un llamado de alerta en su estómago. Con cada pregunta que lanzaban sus colegas, parecía que uno de ellos, en particular, ofrecía miradas de aprobación a sus esfuerzos, pero lo hacía desde un ángulo que Javier identificaba como sospechoso. Al finalizar la reunión, una sensación de triunfo lo invadió, pero no logró sofocar una inquietante pregunta: ¿quién era el traidor? Con la tensión en el aire, Javier sintió que la resolución estaba aún lejana. La asamblea terminó, pero sus vínculos con Rafael y Laura, y su predilección por la justicia, ahora se volvían más relevantes que nunca. El verdadero desafío no terminó hoy, más bien, acababa de comenzar. Con cada paso que daba al salir de la sala, Javier se dio cuenta de que su viaje era uno de transformación. Había aprendido que el miedo podía ser un catalizador y las alianzas, una poderosa herramienta. Lo que estaba a punto de descubrir lo llevaría a confrontar no solo a sus enemigos, sino también a sí mismo. ¿Hasta qué punto sería capaz de ir para garantizar su éxito y el de su equipo? Con esta pregunta en mente, Javier se preparó para WhatsApp, abrir un nuevo canal para comunicar lo que había presenciado. Algo no estaba en su lugar. Y la verdad emergente revelaría una historia inesperada que lo llevaría a enfrentarse, no solo a un traidor, sino a su propia vocación. El sonido del teclado resonaba en la oficina de Javier, una melodía repetitiva y reconfortante que, en este momento, le permitía canalizar su ansiedad en acción. Con la mente agitada por la reciente reunión, cada palabra que tecleaba se convertía en un intento por desenredar la maraña de dudas que le rodeaba. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Acaso sus habilidades y experiencia no eran suficientes para navegar en este mundo empresarial lleno de trampas? Rafael había salido rápidamente tras la reunión, preocupado por la reacción de Juan, pero Laura se quedó, dedicando un momento para ofrecer su apoyo. Lo hiciste bien, le dijo en un susurro, como si pudiese leer la tormenta de pensamientos que lo abrumaban. Tal vez había logrado abrir una puerta, pero se había expuesto al riesgo de una traición aún desconocida. Javier levantó la vista hacia el bostezante horizonte de su pantalla y comenzó a reflexionar. No era solo su puesto en la empresa lo que estaba en juego, era su esencia y su deseo de ser valorado. La incomodidad inicial había dado paso a una vértebra de determinación. Tal vez, ese momento de vulnerabilidad expuesta podía ser la línea de partida hacia algo más grande. Durante los días siguientes, Javier decidió tomar el control de su narrativa. No quería ser un barco a la deriva en medio de tormentas, necesitaba un mapa estratégico que guiara su travesía. Se propuso estudiar los proyectos pasados no solo como una forma de verificar su propia propuesta, sino como un ejercicio de crecimiento personal, indagando en las decisiones que habían llevado al éxito y las que derivaron en fracasos. Al sumergirse en los informes y resúmenes, encontró patrones que no había notado antes. Comprendió que la falta de comunicación había sido un común denominador de las decisiones fallidas, un elemento que sus colegas habían pasado por alto. Una idea chispeó en su mente: si lograba mejorar la comunicación dentro de su equipo, podría no solo fortalecer su propuesta, sino también reforzar sus lazos
construyendo un verdadero sentido de colaboración. Con esta convicción, Javier decidió armar un taller que reuniera a su equipo, donde pudieran discutir abiertamente, cada uno compartiendo sus ideas y preocupaciones sin intermediarios. La voz de Juan resonaba en su mente: estás poniendo en riesgo el proyecto. Pero ahora, Javier no podía dejar que ese miedo lo guiara. Estaba decidido a enfrentarse a cualquier crítica con la seguridad de que su equipo podía florecer a través de la confianza mutua. Al invitar a Laura y Rafael a formar parte del taller, la emoción se alzó en sus rostros. La sinergia que se había creado entre ellos, cimentada en las experiencias compartidas, se hizo más evidente. Mientras organizaban informes, Javier ya imaginaba la atmósfera de camaradería, de honestidad, donde el temor a criticar al otro se desmoronaría ante la necesidad de crecimiento compartido. Sin embargo, la sombra de la traición aún pendía sobre él, y ante cada risa y cada momento de conexión, una inquietante pregunta interrumpía la armonía: ¿quién en el fondo se oponía realmente a sus intentos de liderazgo? La búsqueda de la verdad se convertía en un motor que no solo alimentaba su inquietud sino que también definía su valía profesional. Con el taller programado para la semana siguiente, Javier se sentía cada vez más listo para enfrentar lo desconocido. Pero en el fondo, una nueva voz emergía entre sus pensamientos: al ejercitar su liderazgo, ¿realmente estaba preparado para las revelaciones que podrían surgir durante esa jornada? Era un camino lleno de incertidumbres, y la necesidad de resolver su dilema interno se convertía en tan vital como el proyecto que tenían entre manos. Mientras organizaba su mesa, se sintió impulsado a centrar su atención en una última tarea: investigar los antecedentes de aquellos que lo rodeaban. Con una chispa de resolución, tomó la decisión de buscar información sobre sus colegas, sin darse cuenta de que dicha búsqueda podría abrir una puerta a un laberinto de revelaciones que cambiarían para siempre su percepción de la empresa. Su mente bullía de preguntas, reconociendo que en su viaje de autodescubrimiento no solo desenterraría secretos ajenos, sino también los suyos. Esa noche, en la soledad de su oficina, Javier sonrió ante su propio reflejo en la pantalla. El momento decisivo se acercaba. Prepararse para el taller era solo el primer paso. La verdadera transformación comenzaría en el instante en que decidiera enfrentar las verdades no solo del equipo, sino también de su propia carrera. Era momento de trazar el rumbo hacia su destino, aunque eso implicara enfrentar sombras que, hasta ahora, había preferido ignorar. El día de la reunión del taller llegó y Javier se encontró en la sala, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que estaba a punto de abrir una puerta que podría resultar en una transformación no solo para su equipo, sino también para él mismo. Las mesas estaban dispuestas en forma de círculo, un símbolo de comunicación abierta y colaboración. Mientras los compañeros llegaban, una energía palpable comenzaba a fluir en la habitación. Era el momento de derribar muros y construir puentes. Javier comenzó la sesión con un discurso que desbordaba confianza. Estamos aquí para redescubrir nuestra voz y crear un entorno donde todos seamos escuchados. Este es nuestro espacio, dijo, sintiendo como el empoderamiento colectivo empezaba a tomar forma. La necesidad de aclarar las tensiones acumuladas se notaba en el ambiente. Las miradas de sus compañeros, expectantes y llenas de curiosidad, lo animaron a ser más audaz. Con cada intervención, la conversación se tornó en un diálogo sincero. Las quejas, los temores y las esperanzas fluyeron, y lo que había sido un ambiente de desconfianza se transformó en un terreno fértil para ideas innovadoras. Javier escuchó a sus colegas compartir no solo preocupaciones sobre su entorno laboral, sino también su deseo ferviente de un cambio significativo. Se dio cuenta de que había personas a su alrededor que, al igual que él, anhelaban ser parte de algo más grande. Después de horas de diálogo constructivo, Javier propuso una serie de iniciativas para mejorar tanto el ambiente laboral como la comunicación interna. No solo debemos evaluar nuestro rendimiento, necesitamos crear un sistema donde el feedback sea constante y donde cada voz sea valorada, manifestó, notando cómo los rostros de sus compañeros brillaban con aprobación. Había algo en el aire que se sentía casi mágico,
una promesa de un futuro donde no había espacio para el miedo ni para la traición. El taller culminó con un plan de acción realista, basado en la confianza y la transparencia. Javier se sintió enormemente satisfecho. Por primera vez en mucho tiempo, las piezas que había estado juntando empezaban a encajar. La decisión de abrirse a su equipo no solo había traído alivio a ellos, sino también a su propio espíritu. Ya no era el hombre que temía ser despreciado, ahora era un líder que se atrevía a alzar la voz. Sin embargo, la amenaza de traición seguía latente. Durante los días posteriores, Javier mantuvo su ojo atento a las interacciones en la oficina. Cada sonrisa que podía parecer sospechosa se desdibujaba frente al poder que había descubierto en sí mismo y en su equipo. La confianza había comenzado a florecer, y él estaba decidido a protegerla a toda costa. Una noche, mientras revisaba los resultados del taller, un mensaje anónimo llegó a su teléfono que encendió una chispa de preocupación. Ten cuidado, hay oídos atentos. En vez de paralizarse, la advertencia alimentó su determinación. Su viaje ya no solo era personal, se había convertido en una misión colectiva. Javier organizó una reunión clandestina con Laura y Rafael para discutir el mensaje. Hay algo más grande en juego, comenzó. Necesitamos ser más astutos y unidos. Cada paso que hemos dado hacia adelante podría ser un blanco para aquellos que desean mantener el control. La conversación se tornó intensa, pero Javier se sintió seguro. Por fin había encontrado aliados dispuestos a arriesgarse junto a él. La semana siguiente, la reunión con la alta dirección llegó. Javier se sintió más seguro que nunca. Su equipo, reforzado por los lazos que habían cimentado, se convirtió en su apoyo inquebrantable. Cuando llegó el momento de presentar sus planes de cambio, la voz de Javier resonó con una firmeza que nunca había sentido antes. Cada palabra que pronunciaba era un paso firme hacia su legado, hacia su historia familiar que estaba decidido a recuperar. Los directivos escucharon con atención y al finalizar la presentación, se sintieron compelidos a establecer un diálogo. La resistencia del pasado comenzaba a desvanecerse y en su lugar emergía una oportunidad tangible para un futuro diferente. La idea de que lo que había sido robado pudiera recuperarse empezó a tomar forma una vez más. Cuando terminó la reunión, Javier salió con la sensación de haber cruzado una línea de no retorno. Había enfrentado no solo el sistema, sino sus propios temores. Ahora, estaba preparado para continuar con la lucha. La transformación que había experimentado no era solo un cambio en su carrera, sino un viaje hacia la redención de su identidad. Su historia, la historia de todos, ahora resplandecía con un nuevo significado y objetivo. En ese momento, mientras observaba el horizonte desde la ventana de su oficina, Javier supo que había logrado conquistar no solo su legado perdido, sino también su confianza recuperada. Estaba consciente de que la lucha continuaba, pero ahora llevaba consigo el poder del cambio. Nunca más sería el hombre que se escondía en las sombras, ahora era un faro dispuesto a guiar. Y así, la historia de Javier, el hombre que había sido humillado, se convirtió en un relato de superación, de recuperación y, sobre todo, de un legado que había emergido de las cenizas. El verdadero triunfo no radicaba solo en reclamar lo que era suyo, sino en haber encontrado la voz que le había sido robada. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ya.